Uno de los grandes temas pendientes en la discusión pública nacional que tenemos en México tiene que ver con nuestro régimen político. Tradicionalmente, los especialistas en ciencia política y en derecho constitucional han caracterizado a México como un régimen presidencialista, es decir, como una forma de gobierno basada en la idea de una preponderancia del poder ejecutivo, y esto ha tenido repercusiones en distintos ámbitos del quehacer nacional. Desde luego en la propia arena política, en lo económico, en lo social, en lo electoral naturalmente. Y para explicarnos estos temas, para ver cómo está el debate hasta el día de hoy y qué perspectivas de cambio tiene nuestro régimen de gobierno, hemos invitado al doctor Diego Valadez, quien ha escrito diversas obras, quien ha escrito libros pues, que pueden considerarse ya clásicos en esta materia y quien ha construido uno de los sistemas de reflexión más ambiciosos y más actualizados alrededor de la forma de gobierno. Doctor Valadez, pues coméntenos cuál es el debate, cuáles son las ventajas, las desventajas de una y otra forma. México ha sido un Estado o un gobierno presidencialista. ¿Hacia dónde deberemos de caminar? ¿Por dónde empezamos, doctor? Bueno, ante todo, mil gracias por esos comentarios que son simplemente una expresión de afecto y de amistad, que es lo que nos vincula por tantos años. En segundo lugar, yo creo que podemos empezar tratando de explicar o de entender por qué en un momento determinado de la historia política e institucional del país se hizo necesario contar con un sistema presidencial tan fuerte como el que se construyó en 1917. Se venía de una revolución, se tenía en mente el tropiezo grave que había representado el régimen maderista cuando don Francisco Madero, actuando con un gran sentido democrático y de responsabilidad institucional, procuró ampliar las libertades democráticas en el país, pero se encontró con una respuesta adversa a las intenciones democráticas que a él lo motivaban. Y entonces se consideró que era necesario construir un sistema presidencial fuerte, y así lo dijo Venustiano Carranza cuando mandó su proyecto y cuando lo expuso ante el Congreso Constituyente al inaugurarlo, y así se debatió en las sesiones del Congreso, y es algo que hemos comentado en muchísimas ocasiones. De hecho, había algún antecedente doctrinal, ¿no? Pienso en Emilio Rabasa, la Constitución y la dictadura, pienso en Andrés Molina Enríquez, quizá. Sí, en general, todo el sistema precursor de la Constitución de 1917 se había orientado en el sentido de abogar por una presidencia fuerte y por evitar las tensiones que se habían construido en 1857 al tratar de establecer una preeminencia en ciertos aspectos por parte del Congreso. Ahora, ¿estas ideas se plasman en el texto original que emana del Congreso Constituyente de Querétaro? Es decir, tenemos un presidencialismo constitucionalizado, por así llamarlo. Sí, con una característica: no se mencionó casi nunca a Rabasa. Alguna vez se le mencionaba, se aludía a él como el jurista conservador, pero ni siquiera se mencionaba expresamente su nombre. Pero hay que tener presente que Rabasa y Carranza fueron senadores al mismo tiempo y que tenían una muy buena relación de amistad, de manera que habían tenido mucha oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre este tema. Y Rabasa plasma sus ideas en este libro, en este ensayo, La Constitución y la Dictadura, que había sido leído, digamos, en ese tiempo. Así es, y que es una gran interpretación de la Constitución de 1857, con la cual podemos coincidir o no, o coincidir parcialmente o discrepar parcialmente, pero que de todas maneras explica el proceso de cómo se construye la dictadura. Y a partir de ahí, doctor, salimos del Congreso Constituyente con un diseño institucional que sin duda implica la preponderancia del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede en las siguientes décadas? No solamente se sale con un esquema presidencial muy fuerte, sino que se va vigorizando. O sea, las sucesivas reformas constitucionales tienden a la ampliación del poder presidencial. Por ejemplo, en 1921 se produce la primera reforma y la educación vuelve a ser tema del gobierno federal. Entonces el presidente se convierte en la primera autoridad educativa del país. En 1928 desaparece el sistema de gobierno descentralizado de la Ciudad de México y pasa
todo el gobierno del Distrito Federal a ser una dependencia del presidente de la República. Lo mismo sucede en materia laboral. La materia laboral pasa a ser materia federal y el presidente se convierte en la primera autoridad federal laboral del país. Y así sucesivamente se van adicionando nuevas facultades, que además lo podemos ver muy claramente en el artículo 73, en la medida que el artículo 73, que es el más reformado de la Constitución, es algo que también ya hemos comentado, va incorporando facultades a la federación y quitándoselas a los estados, pues va fortaleciendo la potestad legislativa, administrativa y gubernativa del presidente de la República. Y eso se da a lo largo de mucho tiempo, no nada más en lo jurídico, sino también en lo político. Hay una, no sé si viene antes la reforma constitucional y luego la expresión política, o la reforma intenta plasmar una serie de acuerdos políticos, pero ciertamente estamos hablando de una evolución que dura varias décadas. ¿Hasta qué momento se sigue produciendo esta inflación de facultades, doctor? Yo tengo la impresión de que él llega al punto más alto, bueno, primero cuando se establece un partido hegemónico, segundo cuando se suprime la reelección de los legisladores en 1933, porque entonces las perspectivas políticas, las expectativas políticas de los integrantes del Congreso en ambas cámaras quedan en manos del presidente de la República. Claro. Toda la clase política, digamos, intenta hacerse con el beneplácito del gran líder, del gran decisor, por decirlo así. Así es, todos los senadores y diputados saben que terminado su periodo solo tienen vida política si han conseguido satisfacer las expectativas del presidente. De manera que eso consolida al presidente. Y así seguimos hasta que en el año 45 se establece la Comisión Federal Electoral y las elecciones dejan de ser controladas por las entidades federativas y pasan a ser controladas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. En ese momento se alcanza el máximo poder es la posible, cúspide, digamos. la cúspide. Y entonces sí, el presidente se convierte no solo en el jefe del gobierno y de la administración, sino también de todo el aparato político electoral del país. ¿Hasta cuándo? Creo que el momento de giro comienza a darse a partir de 1977 con la reforma política impulsada por Reyes Heroles, que por lo menos comienza a limitar en algunos aspectos las potestades presidenciales absolutas en materia electoral y política. Y le da un nuevo papel a la oposición también, ¿no? Ahí comienza a tener un nuevo papel la oposición y comienza a embarnecerse el Congreso, pero lo que tenemos a la fecha, y ese es el gran tema de nuestro tiempo, es que se han fortalecido los partidos políticos, se ha fortalecido el Congreso de la Unión, se ha fortalecido el Poder Judicial Federal, pero el gobierno no ha cambiado su estructura. Es decir, el diseño de gobierno es como aquel que usted narra de 1940 o de la década de los 50 quizás. Ese se ha mantenido con las mismas características, es un superviviente muy arcaico de nuestra vida institucional. El poder sigue concentrado en el presidente, se ha hecho plural el Congreso, pero no se ha hecho plural el gobierno. El gobierno tenía una gran cantidad de facultades como gobierno mayoritario. Resulta que ahora sigue teniendo las mismas facultades y las sigue queriendo ejercer como gobierno minoritario. De manera que hay un desajuste. Nos han acoplado las características democráticas del país con la organización del gobierno. Y ahí viene el tema. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo acompasamos? ¿Cómo empatamos esta nueva dinámica política y a lo mejor hasta social y económica del país, que sin duda ha cambiado en las últimas décadas, con este rezago que tenemos en la forma de gobierno que usted con tanta inteligencia está identificando? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Tenemos que pasar a la siguiente etapa de la vida democrática mexicana, que consiste en la reforma del régimen de gobierno. Si no impulsamos esa reforma del régimen de gobierno, si no establecemos incluso el concepto de gobierno
dentro de la propia Constitución que no existe. La Constitución menciona gobierno muchísimas veces, decenas, más de un centenar de ocasiones. Pero en ningún momento dice cómo está integrado, cómo funciona, cómo debe procesar sus decisiones. Bueno, y todavía la Constitución dice que el Ejecutivo es unipersonal, ¿no? Haciendo esta representación del Ejecutivo como residente en una sola persona. Así es, y que los secretarios de Estado solo tienen facultades administrativas, establece la Constitución. ¿Hacia dónde caminamos, doctor? ¿Cuáles serían las medidas que deberíamos de tomar, las reformas que deberíamos impulsar? Lo más importante creo que es advertir que ya tenemos un primer esbozo de solución, porque la Constitución fue reformada para establecer que a partir de 2018 es posible contar con un gobierno de coalición si el presidente de la República así lo determina. Lo más probable es que así lo determine, si es que, como todo apunta, de acuerdo con las tendencias electorales, vuelve a ser un presidente minoritario. Para contar con mayoría en el Congreso para su programa de trabajo que tendrá que presentar ahora a la aprobación congresual, deberá necesariamente contar también con un gabinete plural. ¿Esto qué significa? Esto significa que se estará dando el primer paso para definir, a través de lo que sea el gobierno de coalición, cómo integrar un gobierno, cómo responsabilizar a los ministros, cómo relacionar a los ministros o secretarios de Estado con el Congreso, y entonces estaremos ya entrando en un segundo proceso. No importa que esto tarde, no importa que se haga de manera progresiva, no importa que se vayan acumulando diferentes reformas, pero a partir de ese momento podremos ya pensar en constituir en México, en la Constitución o en sus leyes reglamentarias, la figura del gobierno, la figura del gabinete, la responsabilidad del gabinete ante el Congreso, la necesidad de que por lo menos haya un secretario considerado como el vocero del gobierno y del gabinete ante el Congreso para comparecer en sesiones de control de manera permanente. Cuando digo de manera permanente no quiere decir todos los días, sino una vez por semana, una vez cada quincena o máximo una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, pero que esto permita que la relación de interlocución entre la representación nacional y el órgano de gobierno sea la digamos, actividad más institucionalizada posible. Por último, doctor, y a esta nueva forma de gobierno con todos estos ingredientes, con todos estos elementos que usted está señalando, ¿cómo le llamaríamos? Porque propiamente todavía no sería un régimen parlamentario, pero tampoco un régimen presidencial puro. Quizá, ¿cómo lo...? Yo he propuesto llamarle gobierno de gabinete, en el sentido de que se adopte el concepto de gobierno de gabinete que procede de los sistemas parlamentarios, pero que funciona en un sistema presidencial. Y creo, sinceramente, que muchas instituciones parlamentarias pueden funcionar mejor en un sistema presidencial que en uno propiamente parlamentario. Por ejemplo, en un sistema presidencial tenemos periodos fijos de gobierno. Así es. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno depende de la confianza del Parlamento. Como en nuestro caso, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, la estabilidad del jefe de Estado y jefe de gobierno permite que haya un mayor juego, mucho más amplio, mucho más libre, mucho más creativo y constructivo en la relación Congreso-Gobierno. Creo por lo mismo que algunas instituciones de origen parlamentario, injertadas, trasladadas al sistema presidencial, pueden producir un sistema presidencial más descentralizado, más desconcentrado en sus potestades, ya no personalizado en la figura del presidente. Más democrático también. Y por tanto. Es lo que está diciendo, más democrático. Más democrático. Y vaya que hace falta. Porque de otra manera tenemos una democracia electoral y una autocracia gubernamental. Y esta dualidad excluyente nos está produciendo los resultados que vemos todos los días en el país. Un gobierno con déficit de gobernabilidad. Que no deja satisfecho a casi nadie. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues como ven, tenemos un gran reto en hacer este acompasamiento, en lograr esta
conjunción del cambio político que México ya está viviendo, que ya se ha dado con el cambio en el régimen de gobierno. El doctor Diego Valadez nos ha explicado algunas de estas posibilidades evolutivas del sistema y creo que es algo sobre lo que todos tenemos que reflexionar, porque en ello va el futuro democrático de México. Muchísimas gracias.